Bueno, el objetivo de esta clase es demostrar que cualquier espacio vectorial va a tener una base. Sí, aquí vamos a hacerlo de manera general, o sea, para cualquier espacio podría ser que tuviera una base, sí, finita o no finita, pero vamos a tratar de demostrar eso. Muy bien. Antes de empezar, necesitamos algunas definiciones. Entonces, la primera definición que les voy a dar es que, dada una familia de conjuntos, F, vamos a decir que un elemento en esa familia es máximo en F si no está contenido propiamente en ningún otro elemento de F. Y la segunda definición es que, dada C, un subconjunto de esa familia, decimos que C es una cadena en F si para cualesquiera dos elementos en la cadena, A, B, se tiene que A está contenido en B o B está contenido en A. Es decir, son comparables cualesquiera dos con la contención. Y por último, un elemento en tu familia va a ser una cota de C, si este elemento está por arriba de cualquier elemento que esté en C, con la contención. Entonces, si eso pasa, decimos que C está acotada en F. Muy bien. Usando esta definición, podemos hablar un poco de este lema. ¿Sí? El lema de Sol, que dice, sea F una familia de conjuntos no vacía, esto es importante, que sea no vacía, si toda cadena en F está acotada, y se entiende que esté acotada en F, entonces existe un elemento máximo. Okay. Bueno, entonces con la definición anterior y este lema, vamos a probar el resultado que les comenté al principio. Muy bien. El teorema nos dice, todo espacio vectorial sobre un campo tiene una base. Muy bien. Como vamos a aplicar el lema de Sol, primero tenemos que considerar una familia. Entonces, vamos a tomar primero un espacio vectorial B sobre un campo F y vamos a considerar una familia que sea los subconjuntos de B que sean linealmente independientes. Muy bien. Para aplicar el lema de Sol, ¿qué necesitamos? Necesitamos que sea una familia no vacía, primero. Entonces, si consideramos este F, esta familia es no vacía. ¿Por qué? Porque el vacío está en esta familia. El vacío es linealmente independiente por vacuidad, ¿no? Si suponemos que no es cierto, debería existir una combinación que nos dé el cero con elementos del vacío. Y eso no es posible, ¿no? Entonces, lo primero que podemos notar es que justo esta familia F que me están describiendo, pues es no vacía. Ahora, vamos a ver qué más nos dice el lema de Sol. Si toda cadena en F está acotada, se entiende acotada en F, entonces va a existir un elemento máximo. Ok, entonces vamos a fijarnos en C, una cadena de la familia que me dijiste antes, de F. Entonces, siempre podemos considerar la unión de todos los elementos que están en la cadena. Es claro que, pues, cualquier elemento está contenido en la unión de todos los elementos. Muy bien, entonces lo único que tenemos que checar es que este elemento A está dentro de nuestra familia, es decir, que es linealmente independiente, ¿sí? Para poder asegurar la parte del lema que nos dice esto, si toda cadena en F está acotada. Muy bien, ¿cómo probamos que la unión de esos elementos, de los que aparecen en la cadena, es linealmente independiente? Bueno, tenemos que considerar una combinación lineal que nos dé el cero con elementos en A. Aquí está, los X y van a estar en A y los AI son escalares. Ok, como A es la unión, recordemos que A lo habíamos definido así, la unión de todos los elementos que aparecen en la cadena. Entonces, y tenemos que cada XY está en esa unión, pues para cada uno va a existir un respectivo CI, tal que XY está en CI. ¿Ok? Y tenemos una cantidad finita, porque tenemos n elementos XY, ¿no? Bueno, y dado que C es una cadena, recordemos que cualesquiera dos serán comparables con la contención, entonces tenemos una cantidad finita, podemos ir comparando todos con todos y obtendríamos un elemento de la cadena, un CK, que va a quedar por arriba de todos. ¿Ok? Pero entonces, en particular, cada XY estaba en CI, y CI va a estar contenido en ese CK. Entonces, todos los XY que aparecen, en particular, van a estar en el CK que tomamos, el que está por arriba de todos los Es. Entonces, esta combinación, la que está aquí en amarillo, va a ser una combinación que nos está dando el cero vector
con elementos en CK. Pero los CKs estaban en la cadena, ¿sí? En una cadena de elementos de la familia F, ¿no? Pero los que están en F son elementos, bueno, son conjuntos que son linealmente independientes. Entonces, este CK es linealmente independiente y esta es una combinación que me está dando el 0 con elementos de CK. Entonces, todos los AIs deben ser 0. Por lo tanto, ¿a qué estamos llegando? Tomamos una combinación aquí de elementos en A y, bueno, una combinación que nos da el 0 vector y vimos que todos los escalares tienen que ser 0. Entonces, este A es linealmente independiente. Ok, entonces hemos probado que si tenemos una cadena en esta familia, esa cadena está acotada por un elemento que también está en la familia. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? El lema de Shor nos dice, si eso pasa, entonces existe un elemento máximo. Ok, entonces, para esta familia F, por el lema de Shor, va a existir un elemento máximo. Vamos a nombrarle B. Lo que afirmamos es que este B va a ser una base. Muy bien. Para probar que es una base, tendremos que probar que es linealmente independiente primero. Ok, pero como B está en F, porque quedamos que era un elemento máximo en F. Como está en F, es linealmente independiente. Esa es la definición que tiene F. Subconjuntos que son linealmente independientes. Ok, entonces linealmente independiente ya va a ser. Vamos a ver la parte de que genera. Ok, B es un subconjunto de B. Entonces, si tomamos el generado, como está aquí, el generado es un subespacio de B. Entonces, esta contención la tenemos siempre. Ahora, por otra parte, tenemos que ver que cualquier elemento en B, pues está en el generado. Tomamos un elemento que esté en B. Entonces, tenemos dos casos. Si B de por sí ya estaba en B, entonces B está en el generado de B. ¿Sí? Eso se da de manera inmediata. Todos los elementos que están en el conjunto que genera, pues están en el generado. Ahora, si no está en B, notemos que tenemos esta contención. B contenida en B unión el unitario de V. Pero esta contención sería propia, o sea, está contenido y no es igual. ¿Por qué? Porque B no está en B. ¿Ok? Pero por maximalidad, la parte de la derecha, que es B unión el unitario, no podría ser linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si lo fuera, estaría contradiciendo que B era un máximo, que era un elemento máximo en tu familia. Entonces, la parte de la derecha no es linealmente independiente, es decir, va a ser linealmente dependiente. Y nosotros vimos por un resultado previo que esto pasa si, solo si, el elemento que uniste está en el generado de B. Entonces, ¿qué estamos probando? Que en caso de que no estés, o sea, B en B, pero si no estás en el B máximo, en el conjunto que dijimos que era máximo, entonces ese está en el generado. Es decir, ya tenemos la otra contención y con eso obtenemos la igualdad. Entonces, este conjunto máximo va a ser una base de B. Y así terminaría la prueba, ¿no? Algo que tenemos que recalcar es que en ningún momento usamos finitud, salvo para tomar esta combinación lineal. Es decir, esta prueba aplica para cualquier espacio vectorial y no estamos usando en ningún momento que el espacio tenga dimensión finita o no. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, milito, bien. Mindy, solo una Este duda. teorema es... Dime, Perdón, dime. es para recapitular. ¿Me podrías dar de nuevo la definición de lo que es una cadena? ¿Es ir agregando elementos? Ah, sí. Oh, Una cadena, no, o sea, una cadena es un subconjunto de la familia que me digas, primero, y va a ser cadena si cualesquiera dos elementos que tú consideres son comparables con la contención. ok, creo que ya. Gracias. Sí, o sea, comparables. Imagínense como si fueran, no sé, los reales, ¿no? Cualesquiera dos, uno es menor que el otro o el otro es menor que el uno, ¿sí? Pero aquí, esto lo usamos en la prueba, cuando tomamos la combinación, aquí está la combinación, entonces cada X y va a tener su respectivo CI. Ajá. Okay. Y aquí dices, aquí sí tienes uno por arriba de todos,
Porque como todos son comparables, haces como un versus todos contra todos y te fijas en el más grande, bueno, el que quedó por arriba. Y lo puedes hacer porque es una cantidad finita. Sí, tal cual, en este caso es como lo tenemos pensado, una cadena. Por ejemplo, C1 contenido en C2, C2 contenido en C3, ¿no? Así, tal cual, una hilerita de contenciones. Ah, ok, ¿Ok? quedó ya, claro. Sí, gracias. Perfecto. A ver, chicos, esta prueba es muy bonita porque sale de este lema, ¿no? Del tan famoso lema de Searle. Y pocas veces he visto que se aplique este lema, o sea, en pocas demostraciones lo he llegado a ver. Pero está bonito porque, o sea, aquí la prueba sale muy fácil usando ese lema y si se dan cuenta es muy poderoso en ese sentido de que habla de espacios vectoriales y podrían ser de dimensión infinita, ¿no?